estos momentos enlazarme vía telefónica con el doctor José Carlos Arias, a quien me da mucho gusto saludar para hablar de las noticias más importantes. El doctor José Carlos Arias, colaborador de nuestros colegas de Sin Línea MX. Doctor, un abrazo. ¿Cómo estás, Vicente? Un abrazo para ustedes, para ti y un saludo a todo el auditorio. Pues, ¿cómo estamos? Ocupados, aunque también de vez en cuando se nos viene la preocupación encima. Por eso te pregunto, te pido que nos ayudes a, pues, crear la forma de no resentir o resentir lo menos posible y reactivarnos rápido ante esta pandemia. ¿Hay formas de hacerlo? ¿Qué podemos hacer para defendernos lo mejor posible de no solamente el impacto en salud, sino también económico? Mira, yo creo que el discurso del presidente ayer fue muy claro y a mí me gustaría hacer una reflexión como lo expusimos aquí en este espacio desde agosto del año pasado. Todos los indicadores económicos relevantes apuntaban a que íbamos a tener una recesión mundial muy fuerte entre mediados y finales de este año, porque el mundo tiene que desgravar una deuda global insostenible que hoy alcanza 4 cuatrillones de dólares, es decir, un 4 seguido de 15 ceros. Para que una desgravación de esta magnitud se pudiera dar, era necesario que ocurriera un desastre de grandes proporciones a nivel global, como una guerra o una pandemia del tipo de la que estamos viviendo hoy, la cual coincidentemente se dio en el momento esperado por los mercados y que también casualmente ha golpeado con mucha mayor fuerza a países como Italia, España y Estados Unidos, donde hacía tiempo que la situación financiera de las instituciones públicas y privadas era muy comprometida a causa de los niveles de deuda. En los artículos que escribí a mediados del año pasado y a este respecto, en la intervención que tuve en agosto en este espacio en Sin Censura, que tan amablemente nos abre a la reflexión, subrayé el hecho de que la pérdida de valor de los mercados iba a llegar a ser del orden de 70% en relación con el valor que registraban antes de comenzarse a ajustar. Desde el inicio de la pandemia, los mercados han venido disminuyendo su valor, ya han perdido entre un 35 y un 40%. Entre septiembre de este año y marzo del que viene, seguramente ese valor se tendrá que ir ajustando hasta que alcancen más o menos el 30% del valor que tenían cuando inició la epidemia esta generalizada. Indudablemente esta situación va a modificar en forma drástica el escenario económico y social del planeta, de tal manera que es inútil tratar de predecir el entorno en el que nos vamos a encontrar dentro de 6 meses. En este momento, cualquier tipo de pronóstico que se realice tratando de visualizar las condiciones que se van a dar en el futuro, no es más que una adivinanza sin fundamento, porque todas las variables se encuentran alteradas. Prácticamente todos los activos han perdido valor, el petróleo, el oro, los bonos, las acciones, etcétera. De hecho, el activo de protección inmediata seleccionado por los inversionistas ha sido el dólar, lo que explica, entre otras cosas, que otras monedas como el peso se encuentren subvaluadas de forma importante. Sin embargo, sí podemos tener clara una cosa: el mundo tendrá que abandonar el sistema financista especulativo, cuya columna vertebral es la generación de deuda, para orientarse de una forma muy decidida hacia un sistema económico basado en la generación de empleos por medio de la producción de bienes y servicios. En este escenario, la coyuntura marcada por la epidemia, en el corto plazo y a causa de la disminución o aumento de la demanda, va a golpear duramente a algunas industrias y va a beneficiar en forma muy importante a otras. Me refiero a industrias como toda la cadena de negocios relacionada con cada una de ellas, desde la producción hasta el comercio. Las industrias más afectadas negativamente en el corto plazo son del ramo turístico, hoteles, restaurantes, bares, centros de espectáculos y otros servicios relacionados con ella, la de transporte aéreo y marítimo, la industria automotriz, la de la construcción y bienes raíces. Otra que va a ser seriamente afectada en algunas de sus ramas es la manufacturera, sobre todo en la fabricación de insumos que no sean considerados como indispensables en el corto plazo. Hay industrias que van a resentir la disminución de la demanda en forma importante, aunque no tan drásticamente como las anteriores, como la financiera, la de educación, la de generación de petróleo y gas. Y por otro lado, las industrias más beneficiadas en la coyuntura serán la industria agropecuaria, la del comercio por internet, la de telefonía y telecomunicaciones en general, la de productos de cuidado personal, la industria procesadora y comercializadora de alimentos y la industria de insumos médicos y medicamentos.
En este contexto, México, como todos los países, se encuentra en una posición difícil. No solamente está siendo afectada la economía por la necesidad de disminuir dramáticamente la actividad económica, sino que su principal socio comercial, que son los Estados Unidos, está siendo muy seriamente golpeado por esta pandemia y le va a tomar tiempo recuperarse. Solamente hay que darnos cuenta de que en la Unión Americana se han perdido más de 10 millones de empleos en 2 semanas. Y se espera, por ejemplo, que el 30% de los créditos hipotecarios caigan en situación de cartera vencida como consecuencia de esta crisis. El gobierno mexicano ayer ha anunciado medidas relevantes para impulsar la reactivación económica una vez que termine la emergencia de la epidemia, que consisten, entre otras cosas, en destinar fondos federales por 500 mil millones de pesos al esquema de recuperación dentro de los próximos 9 meses. Se apoyarán los programas sociales para beneficiar 22 millones de personas y sus familias, se crearán 2 millones de empleos, serán más de 2 millones de créditos para vivienda y pequeñas empresas. Adicionalmente, se anunció la profundización de las medidas de austeridad del gobierno, la garantía de que no se impondrán nuevos impuestos y los que existen nuevos no se van a aumentar, la agilización de trámites para la devolución de IVA a las empresas para que se haga en forma expedita, y entre otras acciones, el precio de los combustibles se mantendrá bajo y ligado a los precios internacionales del petróleo. El desarrollo de grandes obras de infraestructura no se detiene, continúa de acuerdo con lo planeado y se reforzarán las finanzas de Pemex con 65 mil millones de pesos adicionales derivados de la disminución de las cantidades que la empresa actualmente transfiere al gobierno. Si todo esto será o no suficiente lo vamos a ver en el futuro cercano, y si no lo fuera, el gobierno deberá profundizar algunas medidas que ya anunció. Lo que sí está muy claro es que la estrategia de reactivación económica es diametralmente opuesta a las que se aplicaban en el escenario neoliberal. Hay que recordar que en los 2 sexenios anteriores, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto utilizaron los programas sociales para desviar el dinero en beneficio de funcionarios corruptos y destinaron 400 mil millones de pesos a condonaciones de impuestos para solo 170 empresas. Casi la misma cantidad que está destinando el gobierno actual a impulsar la recuperación económica desde sus bases de consumo y empleo, además de mantener una inversión en proyectos de desarrollo de infraestructura y de detonar la actividad de la industria de la construcción a partir del programa de vivienda. Si bien es cierto que una reforma fiscal sería muy útil para reforzar la recuperación de la economía, no debería tratarse de una reforma como las que algunos proponen, que implique disminución de impuestos o canonjías especiales para un grupito de empresas grandes, sino una que dispare el consumo general y favorezca el aumento en el número de contribuyentes. Una reforma de este tipo tendría que ser cuidadosamente calculada por los técnicos del gobierno para, por ejemplo, permitir que se incremente la deducción de impuestos sobre todos los bienes y servicios que se facturen, hasta llegar a que se puedan deducir el 100% de lo que se paga con factura. Esto favorecería en forma muy importante 2 cosas. Primero, el consumidor y las empresas optarían por gastar más en negocios formales porque lo pueden deducir. Y segundo, los negocios informales se verían muy beneficiados formalizándose porque de esta forma venderían más. Adicionalmente, una medida de este tipo podría ir acompañada con disposiciones que terminen con la doble tributación que implica el pago del ISR por parte de empresas y después por parte también de sus accionistas. Pero como dije antes, es necesario que los técnicos de Hacienda lleven a cabo un análisis cuidadoso de flujos estimados a fin de que estas u otras medidas similares se puedan implementar gradualmente sin que impliquen un perjuicio relevante al presupuesto federal. Mira, de acuerdo con lo anunciado y con la experiencia de China en esta pandemia, está estimando que los países más afectados comiencen a levantar las medidas restrictivas entre el 11 de abril y el 23 de mayo. Por ejemplo, Estados Unidos anunció que las levantaría el 30 de abril, pero puede irse hasta el 22 de mayo de acuerdo con la experiencia china. Italia del 12 de abril al 7 de mayo. Reino Unido del 12 de abril al 23 de mayo. España del 11 al 18 de mayo. Francia entre el 15 de abril y el 18 de mayo. Alemania entre el 19 de abril y el 22 de mayo. Nosotros, que recibimos el inicio de los contagios en forma posterior, tendríamos que estar pensando en que esto nos dure desde la primera semana de mayo, a lo mejor hasta el final, hasta el 30 de mayo, pero esto depende de la decisión que tomen los especialistas que están a cargo de la emergencia. Mira, en este momento, lo más importante es lograr la supervivencia, así como la conservación de la salud física y mental durante el periodo de la emergencia sanitaria.
la enorme cantidad de personas que viven al día van a tener que seguir saliendo a trabajar, y por el bien de todos deben hacerlo cuidando la sana distancia y observando las medidas de precaución que nos ha dictado las autoridades sanitarias. Por otro lado, todos los que podamos trabajar a distancia debemos quedarnos en la casa y desde ahí seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para aguantar esta crisis temporal. Hoy es momento de reconvertir nuestra forma de comercializar, por ejemplo, para hacerlo a distancia, de vender servicios y productos para ser consumidos en el futuro. Es de lo que te hablaba Daniel Marmolejo hace un momento, ¿no? Que lo están haciendo las líneas aéreas, por ejemplo, lo están haciendo restaurantes, la misma joyería que acabas de promover ahorita, están vendiendo certificados de regalo para honrarlos en el futuro, ¿no? Hay que entender que esta pandemia va a transformar no solamente el entorno financiero internacional, sino nuestra forma de ver y de hacer las cosas en los negocios, en el trabajo y en nuestras vidas personales. Si no es algo que vayamos a salir y las cosas regresen a como estaban, ¿no? Así es. Ese sería mi comentario. Oye, José Carlos, antes de que te